no es algo que yo habitualmente haga, el contestar al Partido Socialista en sus declaraciones ni al Gobierno, pero hay ocasiones en las que no queda más remedio que hacerlo, sobre todo por aclarar conceptos. En primer lugar, no sé a qué viene ese nerviosismo que tiene el Partido Socialista, que cada vez que hablo tiene la necesidad imperiosa de salir a contestar. Supongo que hay preocupación y hay necesidad y bueno, a veces la silla tenemos miedo a que se mueva y hacemos lo imposible porque no sea así. Entiendo que responde a esto. Ya lo había dicho en mi rueda de prensa de la semana pasada, que yo creo que el señor Huerga debería de medir sus palabras y debería de tener, bueno, pues una cierta claridad cuando va a hablar de lo que habla y tener en cuenta, bueno, pues lo que hay en esta ciudad y lo que ha pasado y cómo venimos actuando nosotros y cómo vienen actuando ellos. Cuando él insiste en decir pues barbaridades de mí y ya también atacar a mi grupo municipal, bueno, pues está como muy feo. Para empezar, eso es algo que no debería hacer, porque si hay algo que es importante para mí es precisamente este equipo municipal, con lo cual yo creo que el primer, no consejo, porque yo no soy nadie para dar consejos, pero sí la primera recomendación sería decirle al señor Huerga que mire un poco para su casa, que la tiene bastante agitada y tiene bastantes complicaciones, y que esté absolutamente tranquilo por la nuestra, que ya de eso nos ocupamos nosotros. Como digo, es una recomendación, sin más, pero debería de atender de puertas para adentro y luego ya ocuparse del resto. En segundo lugar, este señor insiste, no sé por qué razón, no sé qué es lo que le atrae especialmente de todo este juicio. Yo el otro día insistía, y quiero decir, no es necesario que yo insista, sino que es público. Yo he tenido un procedimiento civil con una persona que ha tenido la consideración de hacer esa demanda, porque entiende que yo pues he hecho una intromisión en su honor. Cuestión que deben dirimir los juzgados. Por tanto, el señor Huerga, que tiene una ansia extraordinaria porque dimita a todo el mundo, y en este caso que dimita yo, y que dimita por un juicio civil que de verdad se lleva a todo el mundo las manos a la cabeza, igual cabe recordarle un poco de su historia en la ciudad. Entonces, el señor Huerga, para empezar, debería de saber que él estuvo imputado y tuvo todo el derecho del mundo a defenderse, y lógicamente yo eso lo respeto muchísimo, porque claro que sí, a veces pues pasan cosas que hay denuncias alegres y bueno, lógicamente la gente, por mucho que estemos en política, tiene derecho pues a decir la verdad y a hacer la defensa que entienda que corresponda. Recuerdo también en ocasiones palabras del señor Huerga cuando decía que el criterio establecido en su dirección regional del partido es que la apertura de un juicio oral implique la dimisión del cargo público del que esté imputado. Bueno, pues quiero decir, lo primero que podía haber hecho el señor Huerga, haciendo caso a su partido y a lo que ellos mismos declararon públicamente, pues podía haber dimitido él, que lleva... Pues, Huerga parece ser que tuvo una imputación, según he leído en la prensa, una imputación en el caso Aquagés, que este señor estuvo imputado. Sí, y pero este no señor, se abrió ningún juicio. Y este señor, como imputado, tuvo la opción de defenderse. También, por recordar sucesos e historias en el PSOE avilesino, también la entonces alcaldesa Pilar Varela tuvo 2 imputaciones, creo recordar. Una también por el caso Aquagés y otra por el caso Niemeyer. Sí. Vale. En el caso Niemeyer, sí. En el caso Niemeyer, concretamente, la alcaldesa de Avilés también recurrió su imputación, avalada además por el señor Huerga, en ese caso. Cabe recordar que además aquí, en el caso Niemeyer, la única persona que salió condenada, que además ahora, a día de hoy está en busca de captura, era un empleado. Era un empleado que era el señor Natalio Grueso, al que todos en esta ciudad políticamente defendían, y el único que tuvo consecuencias judiciales. Con lo cual, yo creo que el señor Huerga debería hacer un repaso a sus 25 años, creo que son, en la política. Debería hacer un repaso a la hemeroteca, que no sale nada más que a revolver y a decir que todo el mundo miente, y a defender a todos aquellos de su partido que se les imputa o que se les condena o que lo que quiera que sea. En este caso, por ejemplo, se ha apresurado incluso 2 veces. 2 veces, que la cuestión es que
no sé qué es lo que le está removiendo tanto, pero se puede observar, se entra en el Google y se buscan en las hemerotecas de la prensa y el señor Huerga parece que de lo poco que tiene que aportar a esta ciudad es a defender a los suyos de posibles denuncias, y digo denuncias, y luego atacar a los demás y a pedir dimisiones de todo el mundo y a decir que todo el mundo miente. Yo creo que poco ha aportado el trabajo de Luis Huerga a esta ciudad, y si no sería bueno que lo explicara. En cualquier caso, si el señor Huerga tiene ganas de que alguien dimita, yo creo que tiene ahora una oportunidad única para defender al Partido Socialista en Asturias y salir a la palestra y pedirle al señor Ábalos que lo haga por sus responsabilidades. Porque yo creo que estamos hablando de cuestiones más serias. El Partido Socialista tiene cuestiones bastante graves, muy serias, con una envergadura importantísima por denuncias que lógicamente tienen una tramitación vía penal. Y yo creo que, como decía al principio, deberían de mirar para casa, y si quiere pedir la dimisión de alguien, a lo mejor debería empezar por Ábalos y a continuación por su presidente del gobierno, que es, bueno, en este caso es el presidente de su partido y el presidente del gobierno de todos. Yo creo que el señor Huerga, lo primero que se le pide desde el Partido Popular es respeto. Respeto a los procedimientos judiciales, respeto a los concejales de este grupo. Yo entiendo que ellos están acostumbrados a trabajar muy en el barro, pero nosotros no. Nosotros somos todos, venimos del trabajo de la calle, del trabajo de las empresas, de la vía privada, y venimos a trabajar por este ayuntamiento, y denunciamos y denunciaremos públicamente todo aquello que consideremos que es un procedimiento como poco irregular. Denunciaremos todo aquello que consideremos que es negativo para los intereses de este ayuntamiento, y desde luego ya le anticipo al señor Huerga, para que no tenga ninguna duda, que he venido a trabajar por los intereses de esta ciudad, y por los intereses de esta ciudad voy a seguir trabajando por mucho que el Partido Socialista arranque toda su maquinaria de pisotear al mundo. Voy a seguir haciéndolo. ¿Qué criterio tendrías tú si en vez de ser Esther Llamazares la condenada en este proceso civil fuese Yolanda Alonso o Pelayo García, o sea, un concejal socialista? ¿Cuál es el criterio que tú harías? Pues le voy a decir que es el mismo que vengo haciendo desde entonces. Yo ya tuve una oportunidad también con un caso del peso de Avilesino, de que ellos supieran cómo actúo yo en estas ocasiones. Y no hace mucho tiempo, ya lo comenté el otro día creo, pues Álvaro Álvarez fue acusado. Y yo no es que haya pedido dimisiones ni no dimisiones, es que he pedido respeto para el procedimiento hasta que concluya. Y esa es mi forma de actuar. En casos muy graves pido respeto, porque quien tiene que pronunciarse, quien tiene la última palabra son los jueces, y por supuesto respeto las decisiones judiciales aunque no las comparta. En mi caso no la comparto, pero desde luego estamos hablando de una demanda civil, que realmente no sabría yo cómo definir o cómo poner en una balanza lo que implica una demanda civil de una denuncia penal. Aquí cada uno sabe lo que tiene en sus mochilas, y el grave problema que tiene el Partido Socialista es que yo no tengo mochilas, ninguna. Por tanto, voy a seguir trabajando, voy a seguir defendiendo los intereses de esta ciudad, y por supuesto también de los trabajadores públicos, de los funcionarios que acceden a sus puestos de trabajo en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, y que están defendiendo su salario mes a mes. Ahí entramos siempre. También dice Huerga en su denuncia, en su denuncia pública, quiero decir, de esta semana pasada o de este fin de semana, dice que yo he ido solo al juzgado condenada porque estamos denunciando de manera permanente pues irregularidades, y que hasta ahora no hemos ido al juzgado. Lo que sí le quiero transmitir es calma, que todo se andará. O sea, todas las cuestiones llevan un proceso y un procedimiento de estudio, de análisis, de contraste, y que no se preocupe, que no esté preocupado por eso, que cuando las cosas tengan que ir al juzgado irán, por supuesto.